Vamos a continuar con la noticia del día, que sin duda es, pues bueno, la incertidumbre frente a ese acuerdo de cese bilateral al fuego que anunció el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre del año pasado. Pasó el 1 de enero, pasó el 2 de enero y hoy 3 de enero a través de un comunicado, el ELN, que es uno de los grupos que está involucrado en este cese bilateral anunciado por el gobierno, pues dice que no hay ningún acuerdo, que no hay ningún acuerdo. A las 2 de la tarde habrá reunión extraordinaria en Casa de Nariño del ministro del Interior, el ministro de Defensa, el alto comisionado para la paz, el presidente de la República y la jefe de gabinete de presidencia para analizar esta situación. Pero el desconcierto es mayor, mayor. Ayer, de hecho, estábamos analizando esto aquí en Sigue la W con algunos invitados en Sigue la W Digital, pero pues en este instante la situación resulta por lo menos incomprensible. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos al estamento militar, vamos a tratar de comprender qué es lo que está pasando y sobre todo ver de qué manera se puede evaluar esto desde la perspectiva de la fuerza pública, de quienes tienen que velar por la protección y la defensa de la soberanía del territorio, pero sobre todo la tranquilidad de los colombianos. Está con nosotros el coronel John Marulanda, el coronel en retiro, recordemos, es el presidente de ACORE, que es el gremio o la asociación de los oficiales de las fuerzas militares en uso de buen retiro. Coronel John Marulanda, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y gracias por el espacio. Bueno, coronel, el desconcierto, como lo estamos señalando, es mayor, no se entiende, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Si el gobierno firmó un decreto para acordar un cese bilateral al fuego sin que éste en realidad se hubiese acordado con el ELN, pero además las fuentes militares de nuestro editor de orden público en la W, de José David Rodríguez, le indican que es que no ha habido una mayor comunicación sobre todo esto al estamento militar desde el Ministerio de Defensa, desde la Presidencia de la República, hacia los hombres que integran las fuerzas militares. Así que, insistimos, el desconcierto es mayor. ¿Cómo se está viendo esto desde la orilla de los militares en retiro, los oficiales en retiro que usted representa desde ACORE? Mire, Juan Pablo, desde ACORE, pues me permito tomar la vocería como representante legal que soy de la organización gremial para decirle que ese barco de cese bilateral del fuego empieza a hacer agua, ¿no? No entendemos cómo el gobierno puede seguir adelante cuando uno de sus principales actores, que es el ELN, le acaba de decir por escrito, de manera oficial, que ellos no han firmado ningún acuerdo bilateral de cese al fuego, que eso lo van a discutir este mes en México. Si eso es con el ELN, imagínese cómo será con las otras 4 organizaciones que el gobierno, como usted muy bien lo decía, a finales del año pasado, dijo que ya había firmado un cese bilateral al fuego. De modo que vemos esto con mucha crítica, con mucha expectativa y por supuesto desde el retiro miramos con mucho escepticismo lo que pueda seguir adelante en este proceso bilateral de cese al fuego. Sí, señor Marulanda, precisamente, digamos, usted está diciendo que el cese al fuego se está haciendo agua y es precisamente por esa decisión, por ese pronunciamiento que ha hecho el ELN, quien asegura pues que aún no existe ningún acuerdo en esa materia y que ellos solamente cumplen con lo que se discuta y se acuerde en la mesa de diálogo donde están participando. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Es así como funcionan estos procesos? Porque lo comentaban también anteriormente, por ejemplo, cuando se firmó el proceso o se empezaron las negociaciones mejor con la guerrilla de las FARC, pues 4 años después fue que se logró el cese de hostilidades. No, estamos totalmente de acuerdo. En estos casos de negociación siempre, cuando se cede en algo, se espera una retribución de la contraparte para que haya un equilibrio en la negociación. No se puede entregar todo a cambio de nada y la negociación consiste precisamente en eso. Alguno de los expertos en el asunto nos lo comentaba por diferentes cadenas radiales y de televisión. Entonces, lo que estamos viendo con el ELN
repito, es que el barco está haciendo agua y tienen que tapar ese roto, porque creo que para eso llamaron a una reunión urgente del Comité de Seguridad, donde están pues los ministros, para que fíjense a ver qué van a hacer con eso, porque de por medio están otras 4 organizaciones armadas ilegales, todas las 5 dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal, que es lo que alimenta el conflicto en Colombia. De modo que es una situación bastante compleja la que tiene que enfrentar este gobierno, que no ha parado de improvisar. Coronel, la apuesta es la paz total y dialogar con todas las organizaciones armadas ilegales y también con bandas criminales. Sin embargo, se ha criticado mucho al gobierno del presidente Gustavo Petro de haber tomado una decisión apresurada. ¿Usted cuál cree que sea la salida para llegar a esa paz total? ¿Debe ser concertada individualmente con cada uno de los grupos o definitivamente es muy complejo llegar a dialogar con todas estas al mismo tiempo? Mire, es muy complejo, es muy complejo. Colombia es un país que tiene 60 años de violencia interna, crónica, enraizada, y fuera de eso es el primer productor mundial de cocaína. Con esos 2 elementos tiene usted suficientes herramientas para entender que el proyecto de la paz total del presidente Petro, pues no va a ser tan fácil de alcanzar en solo 4 años, a menos que quiera, de acuerdo a su doctrina de extrema izquierda, perpetuarse en el poder. Y eso va a ser muy difícil, o a menos que también, con alguna excusa, declare un estado de sitio, un estado de emergencia que le permita asumir el control total de todas las diferentes funciones del Estado. Entonces yo veo que el proyecto de la paz total es un proyecto difícil de alcanzar, muy complicado de alcanzar, y que no le va a alcanzar los 4 años del periodo constitucional que le da al presidente Petro la Carta Magna para que ejerza su función. Coronel, me queda una última pregunta, y esta se la hago porque ustedes, los oficiales en retiro, de todas formas conocen qué es lo que está pasando en muchas ocasiones al interior de las fuerzas. Esa información que nosotros hemos recibido, según la cual muchos de los integrantes del mando, del alto mando, pero también los mandos medios en las fuerzas militares, no han recibido instrucciones sobre el tema del cese bilateral al fuego. ¿Es cierta? ¿Qué información tiene usted? Pues mire, en Acore sabemos que en el día de ayer hubo un retén ilegal de hombres y mujeres armados y uniformados en la carretera entre Tame y Fortul, en Arauca, a pesar de que en Tame existe el batallón de ingenieros y en Fortul un batallón de contraguerrillas. Y ambas unidades militares fueron enteradas de eso. Sin embargo, allí estuvieron los señores, creo, no, espero no equivocarme, espero que no nos equivoquemos nosotros los de Acore, pero eran del ELN, porque esa zona ha sido tradicionalmente de ellos. Entonces, eso es un indicio, una muestra anticipada de lo que puede suceder. No digo que eso sea lo que vaya a suceder, pero lo que puede suceder con este decreto del gobierno, que a nuestro modo de ver fue un poco apresurado y fue un poco inconsulto con las partes involucradas en ese proceso. Pero con un detallito extra, coronel Marulanda, y es que ese retén que usted nos señala, entonces no pudo ser ni contenido ni motivo de ofensiva por parte de los miembros de las fuerzas militares, ¿o sí? No, no lo fue. No lo fue, y recuerde usted que el ministro de Defensa fue muy claro, creo que esta mañana o ayer por la tarde, cuando dijo de que la fuerza pública, además de cumplir con sus deberes constitucionales, pues no estaba en actitud de ofensiva, en actitud agresiva. Es decir, que de alguna manera parece tomar certeza lo que han dicho algunos políticos de la oposición, de que a la fuerza pública se le están atando las manos para que actúe libremente. Coronel John Marulanda, presidente de ACORE, la Asociación de los Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Seguiremos capturando reacciones a la noticia del momento, que es este anuncio hecho por el ELN, de que por el momento no están ellos involucrados en el cese bilateral. Una buena tarde, coronel. Buena tarde, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, vamos con otra opinión. Ayer lo teníamos con nosotros analizando esta noticia del cese bilateral, la expectativa y la esperanza que esto generaba en el país entero, pero ahora
don León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, quedamos un poquito desinflados por esta comunicación del ELN. ¿Usted cómo recibe el hecho de que el ELN, a través de este comunicado, diga que por el momento ellos no han acordado ningún cese bilateral con el gobierno colombiano? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Pues es un error grave del gobierno anunciar un cese que no estaba convenido con estas organizaciones y comprometer a la comunidad internacional con esa verificación del cese es otro error. Pero lo que debemos aceptar también es que ese cese bilateral de hostilidades con 5 organizaciones tuvo un respaldo muy importante en la opinión pública, tuvo un respaldo en la comunidad internacional, y entonces hay que partir de eso. El ELN, por su parte, dice que no estaba comprometido con ese cese, que no hace parte de los acuerdos que hicieron en Caracas, que en Caracas habían acordado incluso que cualquier anuncio lo harían bilateralmente, cualquier anuncio de acuerdo lo harían bilateralmente, pero deja la puerta abierta el ELN para considerar la idea del gobierno, de manera que no hay un portazo del ELN al cese bilateral de hostilidades, sino que dice, bueno, no lo combinó con nosotros, pero pues estamos dispuestos a hablarlo, y a partir de eso lo que hay que es acelerar los tiempos. Habían quedado en una reunión a finales de mes en México. Esa reunión me da la impresión de que debía hacerse más rápido, de emergencia, para empezar a tramitar este cese bilateral que ha tenido toda esta aceptación. También comprometer a las fuerzas militares en esto. Se sabe que tampoco tuvieron una información y tampoco estuvieron presentes como en la idea y en la construcción de protocolos para este cese bilateral. Y a las demás organizaciones. Hubo una que ya hubo una aceptación pública del cese, que es la gente de Iván Mordisco, la gente de la disidencia de las FARC que fundó Gentil Duarte. No ha habido todavía una reacción clara de las otras 2 organizaciones, de las otras 3 organizaciones comprometidas en este cese, pero se espera, yo creo que en horas, alguna reacción. En esa perspectiva también el alto comisionado ha anunciado abrir unas mesas con cada una de las organizaciones, adelantándose seguramente a estos hechos. Y la apertura de esas mesas entonces debía hacerse inmediata para tramitar los protocolos del cese bilateral. Eso le hace bien a Colombia el cese bilateral. Es una medida, es un error haberlo anunciado así. Hace parte de un estilo de negociación que yo decía ayer, de crear hechos políticos, que fue un estilo muy del M-19, pero deben pensar ya que estamos en una nueva realidad, que ellos son un gobierno de izquierdas por un líder que fue del M-19, que tiene un estilo y una manera de hacer política, pero que aquí ya hay que cuidar las formas. Las formas no se pueden violentar de esta manera. Sí, señor León Valencia, el 31 de diciembre se anunció que había o arrancaba el cese bilateral a partir del 1 de enero, es decir que hoy podemos decir que no existe ese cese bilateral. ¿Con no ninguna? Existe, pero no existe porque pues no lo han pactado. Ahora, yo creo que el ELN mismo debía considerar que, ya puesto esto en público, ya habiendo recibido un apoyo tan importante de la comunidad internacional, un apoyo tan importante de la opinión pública colombiana, debían considerar que es una realidad este anuncio del gobierno, y que debían responder con cierta tranquilidad frente a este cese del gobierno, y debían, disminuir o aquietar toda la fuerza. Ellos habían declarado también un cese unilateral de hostilidades por los tiempos navideños, como lo han hecho muchos años atrás. Debían prorrogar ese cese navideño hasta tanto se sienten con el gobierno y pacten los protocolos de un cese bilateral. Creo que esa sería una respuesta inteligente y sería una respuesta importante, sin que eso pues vaya en desmedro de que le llamen la atención al gobierno por el incumplimiento de los pactos, porque fueron muy insistentes en Caracas en la pasada reunión en que todo se anunciaría conjuntamente, y lo que estaban era formalizando bien cómo se comportaba la mesa, de manera que el hecho de que se haya anunciado esto sin tenerlos en cuenta pues es salirse, digamos, de
de los acuerdos que habían hecho en Caracas. De manera que, pero el ELN puede criticar eso, pero a la vez mostrar ante el país que, dado el apoyo que ha tenido internacionalmente esta propuesta y dado el apoyo en la opinión pública colombiana, pues que están dispuestos a ceder y a entregar, digamos, una actitud de cese unilateral continuado de hostilidades, que era lo que habían hecho para Navidad. Eso me parece que sería una conducta muy inteligente del ELN. Sí, León, usted ha insistido en varias oportunidades en esta conversación, pues que el gobierno no debió anunciar y no debió expedir estos decretos sin antes tener, digamos, como un consolidado ese acuerdo con las partes. ¿Esto se puede replicar entonces con las otras organizaciones con quienes habría también un cese bilateral? ¿Esto puede pasar que otros grupos al margen de la ley digan, nosotros tampoco hemos firmado ningún acuerdo con el gobierno, entonces también rechazamos este cese al fuego? Eso puede ser la actitud de esos grupos. O puede ocurrir que en aras de la situación que se ha presentado, que con hechos cumplidos, también digan, bueno, ya que el gobierno anunció esto, vamos a sentarnos a hacer los protocolos, por el momento vamos a cesar actividades y vamos a darle un espacio de tiempo para negociar con el gobierno ya los protocolos del cese y para establecerlo oficialmente. Esa sería una conducta también que el país, digamos, reconocería. Digamos que a los errores de una de las partes no puede sobrevenir la actitud, digamos, más intransigente del otro lado, sino que podría sobrevenir una actitud más comprensiva donde en la mesa le diga, no, se comprometan a no volver a cometer estos mismos errores, pero que ya que está dada la situación, pues empiecen a hacer lo que es la parte más de detalle de un cese bilateral de hostilidades, que es complejo. Nosotros lo decíamos, a muchos nos sorprendió que se anunciara esto. Siempre tuvimos muchas dudas sobre el hecho. Yo hice varias indagaciones, algunas fuentes, ya para antier por la noche, ya me habían dicho que no habían consultado al ELN. Y a mí me parecía casi imposible, porque yo les decía a las fuentes que me dijeron, yo les decía, pero eso no puede ser, porque como también la comunidad internacional, la ONU, que tiene una experiencia tan larga en monitoreo de conflictos, vaya a comprometerse públicamente y a respaldar un cese que no se los han consultado y que ellos no han visto que lo firman las partes con las cuales, digamos, están sentados. Entonces, pues era una cosa contradictoria. Me llamaron de varios lugares también. Uy, pero venga, don León, perdóneme. ¿Sí? ¿Usted desde antier ya sabía o tenía información de fuentes confiables suyas, que además usted tiene muy buenas fuentes, que le indicaban que esto no se había hablado con el ELN? Sí, yo tenía esas fuentes y yo no me atrevía a decirlas públicamente porque me parecía pues casi imposible que el gobierno hubiera hecho eso. Y segundo, tenía el argumento con las fuentes, les decía, pero ¿cómo vamos a tener que no solo el gobierno, sino que la ONU, la Defensoría del Pueblo mayor y la Iglesia ya respaldan un cese que la norma principal de cualquier garante de un cese, la principal y la primera norma, la ley de hierro de cualquier garante es que las partes lo llaman a monitorear el cese? No que una parte lo llama a monitorear el cese, sino que las partes lo llaman a monitorear el cese. Entonces también decía yo, no es posible que la ONU salga públicamente a respaldar el cese y a decir que se compromete con la verificación si no ha recibido de las dos partes el llamado. Les decía yo a mis fuentes. Por eso yo también ayer en la entrevista tuve la tentación de decir, tengo esta información, pero me la callé porque pues me parecía casi imposible que eso no ocurriera. Muy prudente usted. Mucho. Internacional. No, muy prudente usted y pues está muy bien, pero pues vemos que sus fuentes estaban en lo cierto. Ahora, y aquí usted me perdonará si esto ya tiene, si esto va más allá de lo que usted sepa, pero ¿y otras fuentes suyas no le han dicho que esto de pronto se está replicando en otros escenarios? Porque el acuerdo supuestamente de este cese bilateral incluía 5 grupos. Además que ayer el Alto Comisionado para la Paz dijo que con cada uno se estaba haciendo un trabajo individual. Entonces,
por un lado está el ELN, pero por otro lado está la Segunda Marquetalia, por otro lado está otra de las disidencias de las FARC, por otro lado está el Clan del Golfo, por otro lado está las autodefensas de la Sierra Nevada, en fin, ¿de alguna de estas usted ha recibido informaciones similares? Porque yo creo que ya nos toca No, mirar así. pero el único pronunciamiento que hay público es el de que se llama FAREP, Ujú. el comando, digamos, de la FAREP, que es la gente de Gentil Duarte o la gente de Iván Mordisco. Sí. Es la única gente que se ha pronunciado y se pronunció no diciendo que lo habían pactado, sino que lo aceptaban, Ujú. aceptaban el cese y pedían que los llamaran a ellos, que el comunicado que había expedido el gobierno, que les dieran el nombre que ellos, como ellos se denominan, que son FAREP. Sí, ellos son FARC-EP, correcto. Sí, Fuerzas Armadas, y que ellos pedían en su comunicado. Lo único que pedimos es que nos llamen como nosotros nos autodenominamos, Ujú. pero ellos tenían una aceptación del cese, es la única organización, y eso pues si era irregular. Es decir, usted aquí está infiriendo, y perdóneme, don León, que esté tratando aquí como de decantar lo que usted nos está contando, o lo que usted nos está aquí compartiendo. Y es que en el caso de los señores que se autodenominan como FARC-EP, ellos aceptan como si el gobierno les estuviera proponiendo el involucrarse en este cese bilateral, más pareciera que no hay Sí, nada pactado. sí, no. Eso es lo que el comunicado de ellos más o menos da, es eso. No hemos, lo que da a entender es, no hemos pactado, porque si lo hubiéramos pactado, pues nos tendrían que denominar como nosotros nos autodenominamos, pero lo aceptamos. O sea, hay una aceptación de ellos del cese. Pero las demás organizaciones, y la más importante de esas organizaciones, se llama Clan del Golfo, Mm. porque es que el Clan del Golfo es una organización nacional que tiene, digamos, una presencia muy grande en el país, y segundo, sobre todo, que tiene alianzas y controla grupos locales en muchos lugares del territorio nacional. Entonces, en este momento, digamos, esa firma sería muy importante, y todavía no aparece una comunicación pública de aceptación o una comunicación pública de que firmaron ese acuerdo. Sí. Entonces, pues, don León, yo le quiero preguntar esto sin querer sonar muy pesimista o derrotista, pero ¿no le parece que aquí estamos ante la que podría ser una embarrada gigantesca que deslegitime este proceso de búsqueda de paz total del gobierno? Porque pareciera que el gobierno pues está ofreciéndolo todo sin garantía de nada. Sí, eso depende mucho de la respuesta. La respuesta del ELN no fue una respuesta, digamos, eh, dura contra el gobierno. Fue una respuesta diciéndole, no hemos firmado eso, pero lo consideramos una propuesta importante para tramitar. Esa ha sido la primera respuesta de una organización que es muy celosa con estas formas, muy celosa con todo lo que es, y lo dicen en el comunicado. Le hemos dicho que nada que el ELN no firme, eh, no firme, va a cumplir. Eh, pero la respuesta no fue, digamos, una especie de crisis de la mesa. O sea, no entró, no planteó una crisis de la mesa de negociación, y un pararse de la mesa temporalmente o no. Vamos a considerarla como una propuesta del gobierno. Si las demás organizaciones responden de esa manera, o incluso aceptando como aceptó esta gente de las disidencias de las FARC el cese, así no lo hayan firmado o no lo hayan convenido, eso salvaría al gobierno. Esas organizaciones debían considerar que en realidad esta acción del gobierno suscitó un respaldo internacional y un respaldo nacional importante, y debían considerar ese hecho político a la hora de responderle al gobierno. Creo que eso es lo que ha hecho el ELN. No voy a hacer una respuesta dura, no voy a entrar en crisis en la mesa, voy a decirle, esa es una propuesta del gobierno, nosotros no la hemos firmado, pero estamos dispuestos a considerarla. Y ahí es lo que yo digo, debían acelerar tiempos y sentarse rápidamente a negociar el cese bilateral, como parte, digamos, como primer punto de la mesa de negociación con el ELN y con los demás grupos. Y eso pues enmendaría este error del gobierno. Sí.
Deme un segundo, don León. Es que hay quienes a través del YouTube Live nos están diciendo que mostremos el comunicado del ELN, pues no dan crédito a lo que estamos contando, a pesar de que esto pues se generó como noticia muy temprano. Pues mira, aquí lo tenemos, aquí se los presentamos además en nuestra transmisión en video para quienes los quieren ver a través del YouTube Live de Sigue la W. Búsquenos como W Radio Colombia, búsquenos también en nuestra página en wradio.com.co. Esto es lo que dice el portal del ELN, y ustedes lo están viendo, que es elnvoces.net, y dice: el decreto presidencial sobre cese bilateral es una propuesta para ser examinada. Y continúa el comunicado diciendo: la delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego bilateral. Por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la mesa de diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del gobierno. Continúa con otros elementos y dice: entendemos el decreto del gobierno como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo. Comando Central, ELN, enero 1 de 2023. Mauricio, lo escucha León Valencia. Teniendo en cuenta lo que acaba de leer usted, Juan Pablo, dice que es una propuesta. Lo mismo nos acaba de decir León Valencia, que se estaría tomando desde otros sectores, desde otras organizaciones criminales que están negociando. Y en ese orden, ¿cuándo usted, desde su experiencia, don León, le pregunto, desde su experiencia, cuándo se podría dar un cese bilateral, teniendo en cuenta que hasta el momento no hay una mesa de negociación, todavía no hay un acuerdo mutuo de cese al fuego como se había anunciado desde el 31 de diciembre? ¿Para cuándo iniciaría más o menos un cese bilateral serio en el país? Pues yo he hablado con varios de los negociadores del gobierno en Caracas, de lo que quedó la pasada oportunidad. También, pues con fuentes muy cercanas al ELN, con gente ligada al ELN. Y entre los cálculos que decían era que en marzo, posiblemente en marzo, tendrían ya un acuerdo sobre cese bilateral. Por eso me sorprendió tanto este anuncio público, y por eso empecé a indagar cómo era eso, por dónde venía eso. Porque pues a mí lo que me habían dicho era que tenían un cálculo que ya en marzo o abril tendrían un cese bilateral, digamos, pactado y con diseños de protocolo, porque arrancan también, y yo creo que es consciente el ELN y es consciente el gobierno, que arrancan de una idea ya muy avanzada que tenían también el ELN con el gobierno Santos al final del gobierno Santos. Con el gobierno Santos habían hecho primero un cese bilateral de 100 días, y segundo habían empezado a diseñar ya un cese bilateral ya más indefinido cuando terminó el gobierno de Santos. Yo estuve en La Habana 10 días antes de que terminara ese gobierno. Estaban tratando de acordar a marchas forzadas ese cese bilateral, que no se pudo. Una reacción de las fuerzas militares también normal, que decían: es que ya ganó Duque, ya nosotros tenemos que esperar a Duque para ese tema. Y entonces no se pudo dejar un cese pactado para entregárselo a Duque, pero ya habían avanzado bastante, de manera que es posible que, pues lo que yo tenía la idea era que en marzo podrían ya tener una especie de cese o de propuesta ya muy acabada de cese bilateral de hostilidades con el ELN y seguramente con otras organizaciones, pero eso, digamos, sufre una cosa muy abrupta, que es este anuncio del gobierno, y yo creería que si las partes lo convienen, sería bueno adelantar, hacer más rápida digamos, el segundo ciclo de conversaciones que está propuesto para finales de enero en México. Ojalá si se puede adelantar un poco el tiempo para ir a México, y al mismo tiempo si se puede convenir que sea el cese bilateral propuesto por el gobierno el que se discuta como primer punto de ese nuevo encuentro entre el ELN y el gobierno. Creería yo que habría que acortar tiempos, que había que trabajar con emergencia, que había que modificar un poco lo que se había hecho en aras de que, bueno, el país, digamos, entre en un camino distinto para corregir estos errores de la negociación.
Bueno, pues, don León, quedamos en suspenso y sobre todo expectantes de lo que vaya a pasar en la reunión que en 1 hora y 30 minutos se estará dando en la Casa Presidencial para también explicarle al país aquí qué fue lo que falló. Antes de despedirlo, aquí podríamos pensar que de pronto hay un cortocircuito entre la mesa de negociación que lidera Oti Patiño y la oficina del Alto Comisionado para la Paz de Danilo Rueda. Probable porque veo que no se comunica todo esto y que los actores no están hablando también. Veo que a muchos los sorprendió las cosas, porque uno cuando ve que se produce esto, pues todo el mundo sale a hablar con propiedad. El jefe de negociación del gobierno con el ELN, la FORI, bueno, cantidad de gente que además es muy locuaz. Entonces, si no salieron a hablar es porque les sorprendió mucho todo esto. Bueno, pues don León, muchas gracias nuevamente por conectarse con nosotros en Sigue la W, en este doblete que hemos hecho estos 2 días para analizar además 2 circunstancias que al final es la misma, y es esta situación de entusiasmo ayer y hoy de incertidumbre sobre un cese bilateral al fuego entre el gobierno y el ELN. Una buena tarde para usted y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Es muy profesional lo que ustedes hacen, muy ponderado, muy optimista también, no con un mensaje muy pesimista sobre las cosas. Me parece muy profesional lo que hace como periodista. Muchas gracias, muy gentil, don León, por esas gentiles palabras. Bueno, el tema es delicado, muy delicado. Vamos a ver en segundos la expresión que también está haciendo uno de los hombres que también ha trabajado, Mauricio, de manera muy cercana a estos procesos, en particular con el ELN, que es el profesor Alejo Vargas, ¿no? Sí, él ha estado muy pendiente de todos estos diálogos de paz, ha estado también pronunciándose acerca de estos diálogos que se están haciendo no solamente con el ELN, sino con otras organizaciones al margen de la ley. Sí, pero es inquietante. Los comentarios, sin duda, a esta hora en el YouTube Live, pues son en todos los sentidos. Don Inés Girando dice, usted siga creando guerra. Dice Nancy Urrego, es increíble la prepotencia de estos guerrilleros mafiosos y delincuentes. Dice también con respecto a este tema, Lucero Martínez, después de todo este anuncio de la guerra del ELN tiene su pro y es que activa el ejército, lo autoriza a no bajar la guardia. Edison Rubio, ahora le van a echar la culpa a Duque. Dice Santiago Cuadro, qué triste con estos periodistas. Diana Marcela Arboleda, mejor apague y vámonos. Uno lo último que quiere es que siga la guerra en Colombia, hágame el favor. ¿Quién va a querer que siga la guerra? Esto fue el mensaje que hace pocos minutos nos hizo llegar el profesor Alejo Vargas. Insistimos, es un experto en ciencias políticas, pero que además siempre ha estado muy involucrado con estos procesos, en particular con el ELN. ¿Qué dice al respecto de esta situación? Veámoslo. El comunicado de hoy 3 de enero del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, máxima instancia de organización de esta guerrilla, y que ya había sido manifestado por Antonio García, su primer dirigente, y ratificado por Pablo Beltrán, el jefe de la delegación negociadora, es que para el ELN todo acuerdo solo es válido si se ha acordado, si se ha pactado en la mesa de conversaciones. Y esta mesa de conversaciones, como lo dicen allí, concluyó el 12 de diciembre y este no fue tema. Probablemente en la próxima ronda en México, como lo señala el comunicado, esta propuesta del presidente puede ser objeto de conversación y de acuerdos. Por lo tanto, hay que tener esa propuesta del presidente Petro, que es muy valiosa y audaz, pero es solo una propuesta, como una posibilidad que ojalá tenga acogida tanto en el ELN como en las otras organizaciones. Ahí está el
profesor Alejo Vargas, insisto, es un tipo que conoce muy, muy bien, pero muy, muy bien este tipo de negociaciones con el ELN, y él lo señala. Lo que no se pone sobre la mesa no se da por hecho, y esto nunca habría estado sobre la mesa. El ex senador y ex candidato presidencial Jorge Enrique Robledo se conecta con nosotros a esta hora en Sigue la W para comentar, pues esta que es la noticia del momento. Excongresista, ex candidato, gracias por estar con nosotros. Jorge Robledo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su comunicación. A ver, esta es de esas historias que si uno no las viera le parecerían que eran como de una novela, y de una novela más bien mediocre, porque ¿cómo puede suceder que todo un presidente de la República anuncie un acuerdo formalmente con el Ejército de Liberación Nacional y ese acuerdo no se haya dado? Ese acuerdo no está inclusive suscrito. Es que estas cosas exigen en rigor. Lamentable lo que está pasando. Habrá que ver qué explicación le da el presidente Petro a esta situación, pero sin duda este es el tipo de cosas que rompen confianzas y enredan estos procesos. Es casi increíble que una cosa como esta le pueda suceder a un gobierno de la República de Colombia, inaudito sin duda alguna. Pero ex senador, ¿hasta dónde puede ser esto más que un error del gobierno, una descoordinación entre el equipo negociador que está hablando con el ELN y de pronto otro diálogo que en paralelo se pueda estar sosteniendo por parte del Alto Comisionado para la Paz, que usted sabe que él está manteniendo no solamente contacto con el ELN, sino con muchos otros de estos grupos que hacen parte de la gigantesca nebulosa de la violencia que nos ahoga a los colombianos? Pues a ver, no tenemos con precisión, en este momento no puede saberse quién cometió el error gravísimo de haber dado por hecho una cosa que según el ELN no se ha dado por hecho. Pues no ha sucedido, no ha sucedido. Entonces, quien haya dado por hecho algo que no ha sucedido, pues comete un error gravísimo. ¿Y cómo es posible que el presidente de la República anuncie una cosa de esa si no tiene la absoluta certeza de lo que está ocurriendo? La otra cuestión sería que el ELN estuviera dando una información que no corresponde con la realidad. Pero hasta donde están las cosas, pues todo indica que es cierto que no hubo la formalización de un acuerdo. Y es sabido que este tipo de cosas se tienen que tratar con acuerdos que además sabemos que no son difíciles de lograr, que tienen cantidades de detalle, más un cese al fuego. Es que un cese al fuego es una cosa complicadísima. Entonces, garrafal el error, no sé a quién sea atribuible, pero al final le termina haciendo daño al proceso, que es lo que yo más tengo que lamentar, porque ojalá logremos que el ELN renuncie a esa lucha armada que de tantos años. Entonces, digamos que es realmente muy malo que eso le suceda. Un gobierno no puede permitir que esas cosas sucedan porque mandan un mensaje que definitivamente le hace daño al proceso. Al final podríamos decir otras cosas en relación con todos los daños que esto produce, pero por lo menos al proceso le hace un daño muy grande. Y eso nuevamente insistirle al gobierno nacional que sea cuidadoso en las cosas que hace y en las cosas que dice. Es que son jefes de Estado opinando sobre estas cosas. Y eso es lo último que uno quisiera, ¿no, doctor Robledo? Que fracase una búsqueda de paz para el país. Porque aquí estoy viendo los comentarios, usted sabe cómo son los internautas, los comentarios son que estamos aquí celebrando que se hunda la paz, faltaba más, pero pues el asunto es que todo se tiene que hacer pues con una lógica que no haga quedar mal al gobierno colombiano y en este momento pues queda muy mal. Doctor Robledo, gracias por estos minutos de Sigue la W, una buena tarde. Ustedes muy bien y muchas gracias. Y es un gusto también poder saludar a esta hora al exministro Juan Camilo Restrepo, que no olvidemos, Mauricio, fue jefe negociador con el ELN en el proceso anterior de paz, el que alcanzó a adelantar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que infortunadamente no pudo llegar a buen puerto. No, señor, se levantó justo cuando pues entró el nuevo gobierno de ese entonces del presidente Iván Duque y cuando el ELN incumplió con algunos de sus compromisos y ocurrió lamentablemente el atentado en la Escuela General Santander, entre otros hechos que levantaron esta mesa que estaba tan avanzada y ya estaban en un punto muy importante y era el de la inclusión de la sociedad civil en estos diálogos de paz. Dice Fabián Barajas, son amarillistas, lo que quieren es que le vaya mal al proceso. Hombre, hágame el favor.
No. Al contrario, esto es un hecho sobreviviente y creo que los que en este momento le están poniendo un palo en la rueda al asunto son los señores del ELN. Pero preguntémosle mejor Sí. al exministro Juan Camilo Restrepo, insistimos, él fue negociador, jefe negociador con el ELN en el proceso que se adelantó hasta hace poco más de 4 años bajo el gobierno Santos. Exministro Juan Camilo, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, me place mucho saludarlos. Bueno, exministro, ¿usted cómo siente esta noticia que resulta por lo menos poco triste, lo desanima a uno frente a lo que se había anunciado hace unos días? El ELN desmiente que se haya acordado un cese al fuego bilateral con el gobierno nacional. Bueno, yo creo que esto lo que muestra en primer lugar es que el sistema de gobierno que está implantando el presidente Petro a base de trinos que hoy lanza y mañana tiene que rectificar, está haciendo crisis. Y debía rectificar ese método de gobierno en vez de estar teniendo que rectificar sus propios trinos día de por medio. Es muy desafortunado este hecho, porque el trino presidencial del 31 de diciembre anunciaba un acuerdo con el ELN y con los otros grupos narcocriminales para echar a andar un proceso de cese al fuego. Y hoy nos notificamos de que el ELN anuncia o informa que ese acuerdo no había sido acordado con ellos. Entonces es un hecho desafortunado. No creo que vaya a dar al traste con el proceso que se ha iniciado de búsqueda de la paz con el ELN, pero sí es un tropiezo desafortunado en las primeras de cambio. Tendrán que sentar en la mesa de negociaciones que ahora se reinicia en México a pulir, a discutir y acordar de común acuerdo un cese al fuego, que lo informó desafortunadamente unilateralmente el gobierno. Yo recuerdo, por ejemplo, nosotros llegamos a un cese al fuego con el ELN entre 2017 y 2018 en Quito, pero para llegar allá hubo unas largas negociaciones, hubo una larga carpintería, porque un cese al fuego es, y sobre todo su verificación, era algo muy complejo, y cuando ya estaba todo listo, mediante un comunicado conjunto firmado por las dos partes, se anunció que se llegaba a ese cese al fuego, pero no a través de un improntus, de un trino presidencial que se lanza así el 31 de diciembre. Desde su experiencia y usted que estuvo pues negociando con el gobierno nacional estos acercamientos con el ELN, ¿por qué ha sido tan difícil llegar a un acuerdo, a una negociación con esta guerrilla? Ha tenido muchos tropiezos este diálogo con ellos, no solamente desde el gobierno del presidente Santos, sino mucho antes, y nunca se ha logrado concretar algo, siempre pasa algo, y es que también hay dificultades dentro de la misma organización, no hay diálogo entre ellos para unificar un solo criterio y por lo menos salir a la mesa a negociar. En el ELN hay pluralidad de grupos, es un grupo mucho más federado que las FARC, por lo tanto llegar a acuerdos con ellos no es fácil, pero no es imposible. Pero en este caso concreto que estamos hablando, muestra que lo que el ELN siempre ha tenido muy en mente es que no le gustan las unilateralidades de la otra parte. Todo lo que salga de una mesa de negociación con ellos tiene que ser convenido de mutuo acuerdo, tiene que ser firmado de mutuo acuerdo y anunciado de mutuo acuerdo. Es algo que es delicado, como es el cese al fuego, pues yo entiendo que desconcertó al ELN que lo anunciara el gobierno unilateralmente. Pues, exministro, muchas gracias por estos minutos en Sigue la W y ojalá pues pronto se pueda despejar este panorama para que pueda seguir avanzando el gobierno en esa búsqueda de la paz total. Ojalá. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Me place saludarlos.
Es Juan Camilo Restrepo, quien fue negociador con el ELN. Y cerramos este bloque pues hablando con Isabela Bernaza. Ella estuvo infortunadamente secuestrada en su momento por el ELN. Y queremos que nos dé su impresión sobre este hecho. Isabela, bienvenida, sigue la W, buenas tardes. Buenas tardes, cordial saludo. Pues te digo que pasamos de la esperanza que nos dieron con ese anuncio del 31 de diciembre. Yo recordé mucho cuando se anunciaron el cese al fuego por parte de las FARC y cómo vivieron en las comunidades rurales esa tranquilidad que se vivió. Yo me di la posibilidad de pensar en esa esperanza y hoy prendo el radio y me encuentro que cómo así, que eso no es realidad. Entonces me parece gravísimo porque yo creo que el gobierno tiene que entender que está jugando con la credibilidad del pueblo colombiano y eso me parece muy grave. Cada paso que dan de esta manera hace que creamos menos en este proceso y el proceso tienen que blindarlo y tienen que cuidarlo porque pues lograr el avance que han tenido es muy importante y no lo pueden dañar por un apresuramiento para dar noticias que podrían ser maravillosas, pero que terminan dañando absolutamente todo lo que están haciendo. Pero mire usted, Isabela, que escuchándola, usted que además fue víctima del ELN, es muy importante oír esa voz de esperanza, esa semilla de esperanza que se siembra en el corazón de los colombianos cuando se hacen anuncios como este. Una persona que uno pensaría lo último que quiere es que se logre un acuerdo, sino que pensaría antes que nada en venganza. Como usted lo que nos muestra es una cara completamente distinta y es, mire, sigamos el camino de la búsqueda de la paz y lastimosamente estos hechos lo que hacen es truncar esas ilusiones tan grandes para el país. Así es. Mi posición como víctima del ELN ha sido alentar y apoyar un proceso de negociación. Yo creo que es la única manera. Ya entendimos que por la vía de las armas no, lo único que se logra es generar más víctimas y generar más violencia. Entonces yo sí apoyo plenamente este proceso de paz que se está viviendo con el ELN, pero creo también que es fundamental que se cuide el más mínimo detalle y cualquier palabra que se diga por cualquiera de las partes. Y es increíble que el gobierno nacional haya logrado avanzar en sentarse a negociar con el ELN y casi que el segundo paso que da es decir una cosa que puede tirar por la borda lo que se ha avanzado. Entonces es un llamado de atención que por favor miren lo que dicen. Pues doña Isabela, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y seguiremos pendientes a la reunión de las 2 de la tarde en Presidencia de la República. Listo. Un feliz año para usted. Gracias. Hacemos una corta pausa en Sigue la W y ya regresamos con más información, más historias. Por supuesto, esta noticia nos ha cambiado todo el aspecto de este mediodía informativo. Pero no se desconecte, ya volvemos, Sigue la W.